Hola, hermanos, hermanas, feliz año nuevo. Espero que la hayan pasado muy bien, espero que pues hayan disfrutado de estos días, quizás pues también aprovechando las vacaciones y pues bueno, dándole gracias a Dios por la oportunidad de comenzar un nuevo año, tanto pues con las bendiciones de nuestros seres queridos, como también pues las bendiciones que Él nos da personalmente a cada uno. Así que, pues, vamos a continuar justamente con este regalo que nos da Dios, que es su palabra, que es el aprendizaje de la escritura, la profundización en ella, y en este caso, pues, estudiando Segunda de Pedro, que en la última ocasión estábamos introduciendo y ahora vamos a retomar de ahí el capítulo 3. Entonces, pues, espero se encuentren dispuestos, listos para continuar con este estudio. Voy a compartirles el texto. Siempre les comparto por medio del software bíblico Logos y pues siempre también hacerles la invitación a que hagan llegar estos estudios a más creyentes, a más hermanos, con los cuales puedan ser bendecidos con esta palabra. Así que, bueno, habiendo hecho un bastante detallado análisis de los falsos profetas, interés muy importante para Pedro. Recordemos que veíamos que pues para él es muy importante, ¿verdad? Eh, Tener presentes estas palabras, tener presente el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Entonces, eh, pues es importante darle el lugar que corresponde. Vamos a analizar algunos detalles de estos versículos. Primero que nada, me gustaría una vez más recalcar que Pedro, pues, siempre hemos hablado que el apóstol del amor es Juan, ¿verdad? Incluso en sus cartas mucho menciona el tema del amor, pero quizás en especial en estas cartas que pues se considera que Pedro las escribe ya en una edad avanzada, podemos notar ese amor y ese cariño de Pedro, ese tono fraternal con sus lectores. Él le llama amados hermanos. Es como un llamado tierno que él hace a sus lectores. Por ahí ya antes habíamos visto también cómo él los llama así, amados. Es una expresión como tierna, como para hacer ver que lo que él escribe no es como de forma impositiva, no es una manipulación, sino que viene de parte de su corazón. Como leímos en el capítulo 1, incluso aunque él está tan cerca de la muerte, él considera que ya es inminente su muerte, pero su interés siguen siendo sus lectores. Y eso pues es algo digno de destacar, ¿verdad? Que bueno, por eso él se interesa tanto en dejar estas cartas escritas. Esta es la segunda carta que les escribo, dice Pedro. Para nosotros, pues es lógico, ¿verdad? Ya leímos primera de Pedro y estamos leyendo la segunda carta que le escribe. Pero para ese tiempo, pues bueno, podía ser diferente, ya que, pues, eh, recordemos que no tenemos, así como estas cartas, no tenemos la fecha exacta, el tiempo exacto, no sabemos la distancia entre una y otra carta, no sabemos incluso mucho de los detalles de las circunstancias en las que esas cartas fueron escritas. Entonces, pues bueno, por lo menos él aquí dice que es la segunda carta. ¿Hubo otras cartas? No lo sabemos. Incluso no sabemos si únicamente fueron estas dos, porque como ya dijimos, Pedro veía muy cerca su muerte. Esto lo menciono porque, por ejemplo, aunque nosotros tenemos primera y segunda de Corintios, de acuerdo con lo que el texto mismo dice ahí en estas cartas, es posible que que Pablo más bien escribiera mínimo una carta más a los Corintios, la cual pues no tenemos, por lo menos no por el momento. Entonces, por eso les digo, porque al final de cuentas, recordemos, ellos están escribiendo estas cartas, pero no es como que ellos estén pensando que todo esto va a ser un compilado como lo tenemos ahora, que va a llegar un momento en la historia en que todas las cartas van a estar juntas. No, ellos están escribiendo en una ocasión específica, una audiencia específica. Ya hablamos de esto, ¿verdad? En ambas cartas, él les ha animado a tener presente con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas. También esto es importante destacarlo,
que una vez más, Pedro está escribiendo, pero él no está escribiendo como que si esto fuera parte de una Biblia. De hecho, hasta ese momento, pues las cartas que se han escrito solo andan circulando en las iglesias. Hay copias que se han ido haciendo y esas copias van circulando de una iglesia a la otra, pero no son cartas que estén dentro de un solo volumen. Para ellos, para los autores del Nuevo Testamento, lo que ellos sabían y que todo el mundo, por lo menos en el mundo judío, conocía como las escrituras, era la Torá, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Entonces, por eso vemos que él se refiere, las palabras que antes pronunciaron los santos profetas. También recordemos que él está haciendo un contraste aquí entre el mensaje revelado por Dios por medio de los profetas verdaderos en comparación con los falsos profetas y un mensaje distorsionado de Dios que ellos transmiten. Entonces, ante la amenaza, ante el peligro que existe por los falsos profetas, para Pedro es importante animar a sus lectores a que tengan presente lo que los santos profetas, lo que los verdaderos profetas habían dicho, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Vean que aquí, en esas dos frases, ahora sí podríamos decir, por supuesto, no es que Pedro supiera eso, ¿verdad? Pero en estas dos frases, ahí sí está haciendo referencia a lo que para nosotros es la Biblia. Lo que dijeron los santos profetas lo tenemos en el Antiguo Testamento. Y el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles es el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea que Pedro no tiene en mente una Biblia, no conoce la Biblia, pero sí sabe que las palabras dadas por medio de los santos profetas y lo que Dios ha transmitido por medio de los apóstoles en cuanto al mensaje de nuestro Señor Jesús, pues son fuentes confiables. Y como ya hemos dicho, Pedro quiere que sus lectores tengan muy presente esto, porque son las dos fuentes, los dos momentos históricos en los que Dios ha revelado su verdadero mensaje, a través de los profetas y a través de los apóstoles. Ellos son verdaderos profetas, ellos son verdaderos voceros de Dios y por tanto, para evitar caer en el engaño de los falsos profetas, es necesario conocer el verdadero mensaje, ¿verdad? Es necesario conocer lo que sí proviene de Dios, lo que está certificado que es de Dios, para poder distinguir lo que no viene de Dios, lo que son enseñanzas falsas y distorsionadas. Así que, como ya hemos dicho bastante, por eso es tan importante tener presente estas cosas. En otra palabra, ya en palabras para nosotros. Por eso es tan indispensable no solo que leamos la Biblia, sino que la estudiemos, que la profundicemos, que la estemos meditando. Este recordar no debería de limitarse solo a los domingos, debería ser una práctica diaria, porque todos los días recibimos influencias pecaminosas y hay una gran cantidad de falsos maestros, no solo hablando de las iglesias, que sí, lastimoso que en las mismas iglesias hayan falsos maestros, pero recordemos que hay figuras públicas, hay famosos, ahora los tantos influencers que hay, que también se vuelven por decirlo así, un tipo de profetas. Claro, profetas de sus propios dioses. El dios dinero, el dios fama, el dios eh, deseo, lujurias, desenfreno, corrupción. Entonces, para poder contrarrestar toda esa falsa enseñanza, es necesario conocer la verdadera enseñanza. Y como hemos dicho, no se trata solo de, no se trata solo de que nosotros sepamos lo que la Biblia dice, sino que de verdad lo conozcamos y lo creamos. Entonces, no basta con leerla, hay que meditarla, hay que profundizarla.
hay que leerla con la intención de que nos hable y que ese mensaje de verdad lo hagamos nuestro. Antes de continuar con el versículo 3 que retoma este tema directamente de los falsos profetas, quiero retomar un par de ideas de este comentario MacArthur para complementar esta introducción. Entonces, permítanme un segundo. Por ejemplo, cuando dice aquí en el versículo, ya les indico, bueno, haciendo referencia a la Reina Valera del 60, voy a volverles a compartir aquí para que lo noten, porque bueno, el comentario es hecho con base en esta versión de la Biblia directamente. Entonces, aquí Pedro utiliza la frase y en ambas, esta es la segunda parte, esta es la segunda carta, ¿verdad? Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Lo que la misma Reina Valera contemporánea pone en palabras pues, más modernas, en ambas cartas los he animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron. Entonces, esta palabra que él aquí menciona despierto y en ambas despierto, o sea, es como que ambas cartas, por medio de ambas cartas, Pedro es como que el despertar a alguien, como que le dieron unas cachetadas aquí para que se despierte. Ven que la palabra despertar, hacer que alguien se despierte, estimular el pensamiento, refrescar la memoria. ¿Ven por qué esta otra versión lo traduce de esa manera? Y despertarse, incluso ponerse tormentoso según el contexto. Entonces, este despierto indica su esfuerzo por perturbar, o sea, por sacar de la zona de confort a sus lectores. Y así dejar clara la urgencia espiritual con la que está advirtiendo a su audiencia acerca de los falsos maestros. Entonces, esto lo hace revelándoles la verdad con exhortación al limpio entendimiento que tenían. El Espíritu Santo da a cada creyente un limpio entendimiento, lo que la Reina Valera contemporánea decía una mente pura. Entonces, por medio de sus cartas, Pedro quiere estimular a sus lectores para que a través de su entendimiento limpio, claro, o sea, una mente con la capacidad de reflexionar, que ellos tengan presente, que recuerden, que profundicen las verdades espirituales, para que entonces crezca su convicción y de esa manera, como decíamos antes, puedan refutar la falsa enseñanza. Ahora, la otra frase en cuanto a lo que fue dicho por los santos profetas, dice que tiene que ver con la verdad de las escrituras acerca del Antiguo Testamento, a lo que decíamos antes. En todo el Antiguo Testamento, los profetas auguraron continuamente el juicio escatológico de Dios. Eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. El tema del juicio. Y por ejemplo, menciona Isaías 66:15, que dice: He aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Ahora, como vimos ahí, el mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles se refiere al Nuevo Testamento y su tema Jesucristo. Un detalle que tengámoslo presente, lo vamos a volver a mencionar cuando continuemos al versículo 3, es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen un tema en común que es de vital importancia. Como ya dijimos, el juicio de Dios y su inminente regreso a realizar ese juicio. Entonces dice aquí que, por ejemplo, 23 de las 27 libros o cartas del Nuevo Testamento se refieren explícitamente al regreso del Señor. Y de los otros cuatro que no lo mencionan directamente el regreso de Jesús, pero sí le hacen referencia. Cuando dice
aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, los apóstoles estaban reflejando una promesa que ellos conocían muy bien porque la escritura del Antiguo Testamento lo venía mencionando, de que el Hijo del Hombre, de acuerdo con Mateo 16:27, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Desde el inicio de la escritura siempre se habló del juicio de Dios. Y en el Nuevo Testamento en específico habla de ese juicio de Dios que vendrá por medio del regreso de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué esto que les menciono de, de la venida de nuestro Señor Jesús? Porque continúa Pedro en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, los falsos maestros que he venido hablando, andando según sus propias concupiscencias, ven que esto ya antes lo ha escrito, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, ¿qué hacen los falsos maestros? Si ya de por sí negaban el señorío de Jesús, si ya de por sí no lo reconocen como Dios, tras de todo, dentro de su enseñanza, hablan en forma burlona, ¿verdad? Porque aquí lo dicen como burladores del regreso de Jesús, diciendo, en realidad, ¿por qué hay que preocuparse de que Jesús venga? ¿Por qué preocuparse por ser santos y por agradarle a Dios si al final de cuentas Jesús no va a regresar? ¿Por qué? Porque no ha regresado. Y en realidad todas las cosas siguen igual. Aquí hay una idea que es el continuismo. Es la idea de que en realidad Dios no interviene. Dios nunca ha intervenido. Todo permanece desde el principio de la creación, en palabras de ellos, ¿verdad? Entonces, también es una enseñanza grave porque ¿qué está diciendo? De que en realidad Dios no está presente en su creación. Dios la creó y la dejó a su suerte. Y como Dios nos abandonó a nuestra suerte, pues entonces hagamos lo que queramos. Lo que en palabras que cita Pablo también de los pensadores y filósofos griegos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, este es el último tema que Pedro introduce en esta carta como algo para poder distinguir a los falsos maestros. Si ya de por sí despreciaban su señorío, pues también niegan que él vaya a regresar y se basan supuestamente en el hecho de que nada ha cambiado. Así que esta es la idea que continúa esta carta y la vamos a continuar en la próxima ocasión, nuestro próximo estudio. De los burladores y la burla hacia el regreso de Jesús. Muy grave también, vamos a ver. Y no solo grave, sino también absurdo, incoherente. Pero bueno, cuando hay ignorancia del Evangelio y lo peor, una ignorancia deliberada, que ya lo hemos hablado, pues esta clase de cosas lastimosamente son posibles. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y continuamos entonces próximo estudio, Dios mediante el día de mañana. Oremos. Amado Padre y Señor, queremos dar las gracias por comenzar un año más en el cual pues sabemos que gozamos de ti, gozamos de tu gracia, de tu bondad y tu misericordia y tú nunca nos abandonas. Padre, pedimos que nos sigas enseñando, instruyendo, que estos estudios, que estas reflexiones puedan ser de bendición para todos los que en ellas participan. Bendíceles ahí donde se encuentran cada uno de ellos y síguenos guiando conforme a tus propósitos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos entonces en la próxima. Muchas bendiciones. Dios les guarde.